De acuerdo. Entonces, miren, su compañera nos hizo este trabajo. Me gustó porque está bastante visual, es decir, utilizó algunos logotipos de las secretarías y creo que esto le da un poco de forma más, ¿no? Y lo voy a tomar como un resumen. Vamos a hacer un resumen de la tarea que ustedes ya hicieron, ¿no? Eh, Básicamente, bueno, empezamos por aquí, por la Secretaría de Salud. Eh, Considerando, déjenme ver si puedo, ok. Considerando que las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿sí? Recuerden, al decir no arancelarios, estamos hablando de aspectos que no tienen que ver con pago de aranceles. Son emitidas por las entidades reguladoras, que en este caso son secretarías de Estado y algunas de las, eh, eh, digamos, dentro de las propias secretarías existen direcciones especializadas, ¿sí? O apartados especializados sobre ciertas áreas que corresponden al ámbito de su competencia. Entonces, bueno, esto se da dentro del marco de una ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Recuerden que todo tiene que estar regulado, ¿no? Entonces, la Secretaría de Salud, fíjense, la Secretaría de Salud es la que se encarga como una autoridad sanitaria, ¿no? Por aquí su compañera lo tiene marcado. Es una autoridad sanitaria, ¿sí? Y entonces como autoridad tiene facultades en materia de salud, ¿sí? Esto es de acuerdo, bueno, obviamente con la estructura que tenemos en nuestro país, que recuerden que todas estas secretarías de Estado dependen directamente del Ejecutivo, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos dicho que las secretarías de Estado son como los brazos del Ejecutivo? Porque el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, que en este caso es una sola persona, no podría atender prácticamente todos estos aspectos importantes, ¿no? Hay obviamente una estructura, ahorita sin entrar a tantos detalles, pero básicamente eh, hay fíjense bien, se establece la clasificación y codificación de productos químicos, ¿sí? Esenciales y usales, comprendidos en las fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que están sujetos a presentar ante la aduana, ¿sí? Un aviso. Entonces, estos avisos están orientados, como les digo, miren, también a la importación y exportación de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y similares, y también hacia lo que serían eh, productos, equipos, servicios vinculados a todos los procesos que tienen que ver con la salud. Entonces, si nuestra mercancía, digamos, tendría o debería de cumplir ciertos requisitos que corresponden al ámbito de la Secretaría de Salud, pues entonces tendríamos que presentar, ¿verdad?, el documento que la Secretaría nos exige. ¿Esto cómo se hace? Bueno, esto relativamente ahora ya es más sencillo porque se hace a través de la ventanilla de comercio exterior. Pero hagan de cuenta, si tú eres un importador y tú me dices, bueno, profe, pero entonces, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo cumplo con el requisito? Bueno, primero, ¿cómo sé que debo cumplir? Bueno, porque cuando tú ya tienes la fracción arancelaria, recuerda que la fracción arancelaria te llama o te determina el arancel, en su caso, pero también el cumplimiento de regulaciones no arancelarias. Es decir, la fracción arancelaria que identifica la mercancía es la que estaría sujeta a el cumplimiento de un determinado permiso o de una regulación. Entonces, bueno, ya que tienes o que conoces tu fracción, de ahí la importancia de clasificar correctamente, entonces ves cuál es la regulación. Ah, mira, esta fracción requiere un permiso de salud. Voy a salud y checo qué necesito para que me otorguen este permiso. Y va a haber una serie de requisitos, ¿verdad? Entonces yo cumpliré los requisitos de la forma como la Secretaría propiamente tiene establecido. Y una vez que yo cumpla los requisitos, a lo mejor todo es meramente electrónico, ¿verdad? Mandarles información y me dan el, el permiso. O a lo mejor me piden algún tipo de certificado o algún tipo de documento que corresponda para que me puedan emitir entonces ya mi autorización correspondiente, que como les digo, me la van a mandar de manera electrónica, ¿sí? En un documento electrónico que yo se lo voy a adjuntar al pedimento. Y entonces así estaría yo cumpliendo con la regulación. Esto se ha facilitado mucho, ya que, de acuerdo a que todo el proceso es electrónico, las fracciones arancelarias, digamos que tienen como candados, ¿no? En un pedimento. Si tú pones una fracción que necesita cumplir una regulación y no la cumples, por ejemplo, se te olvida o no te das cuenta, mandas a prevalidar el pedimento y el pedimento no te va a dar firma, porque te va a mandar un mensaje que te dice, hey, esta fracción arancelaria requiere un permiso de algo.
¿no? Y entonces, ok, voy y lo tramito. Eso sería el error más grave que podrías cometer. ¿Por qué? Porque resulta que si tú ya tienes la mercancía, le estás para despachar y estás haciendo el pedimento, imagínate que te salgan con que tienes que agregarle una regulación arancelaria. Eso no se hace en un día, ¿sí? Entonces, ese es un error de planeación. ¿Sí? Si estás en esta situación, algo hiciste mal desde el principio. Recuerda que lo primero que tienes que hacer cuando vas a hacer una operación de comercio exterior a la IMPO o a la EXPO, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es clasificar arancelariamente tus mercancías del import. De ahí la importancia de la clasificación. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué permisos se dan en la Secretaría de Salud? Mira, el aviso sanitario de importación, el permiso sanitario previo de importación, certificado de libre venta para exportación. Todos estos son documentos que podrían pedirle a mi mercancía desde la perspectiva de la Secretaría de Salud. La SAGARPA, ahora SADER, ¿sí? También, entonces, en base a este fundamento de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que ya había comentado, tiene que ver o tiene que involucrarse, fíjense, en todo lo que tiene o está relacionado con políticas en materia del sector agropecuario, ¿no? Entonces, si mi producto es un producto agropecuario, entonces yo tengo que solicitar la fracción arancelaria me va a llamar a que tengo que cumplir con una autorización zoosanitaria para la importación y exportación de animales, ¿sí? En el caso de productos que sean animales, por eso es zoo, ¿sí? Observen que dice zoosanitaria. Si identifican que la palabra zoo o S-O-O en inglés está relacionada con animales, ¿no? Los zoológicos, por ejemplo, si han visto que en las películas de zoológicos se llaman Z-O-O, ¿no? Entonces, todos los productos que son de origen animal, pues obviamente van a requerir una autorización por parte de SAGARPA. Pero no nada más los de origen animal, también los fitosanitarios. Los fitosanitarios, esto de fito tiene que ver con la parte de los productos de origen eh, vegetal, ¿sí? Entonces, vean cómo esta parte de productos de origen animal, productos de origen vegetal, algunos tipos de productos químicos, algunos tipos de alimentos para uso animal. Observen que no nada más se trata de proteger la salud humana, sino también la animal. Entonces, bueno, se requieren este tipo de autorizaciones cuando se importan o se exportan productos relacionados con esto, ¿no? Y todo esto lo ve la SAGARPA, ¿sí? Y otorga a la SAGARPA un documento que se llama certificado zoosanitario de importación. Es decir, a lo mejor tú pones la fracción arancelaria y te dice, esta fracción arancelaria requiere un certificado zoosanitario de importación. Bueno, entonces déjame tramitarlo o voy a tramitarlo previamente antes de que llegue el momento de mi operación, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto hay mucha gente que ahora viaja con sus perros, sus mascotas y sus gatos, ¿no? Y estoy hablando de gente que viaja de manera internacional, ¿sí? Entonces, las mascotas, en este caso los perros, por ejemplo, necesitan tener un certificado emitido por una autoridad a efectos de que cuando lleguen a México, aquí se les pueda dar un certificado también, ¿sí? Correspondiente de que este animalito, pues bueno, no presenta ningún tipo de problema que ponga en riesgo la salud de pues las especies, ¿no? Relacionadas con este perrito, por ejemplo. Entonces, si no tienes el documento, pues no van a dejar entrar al animalito. Entonces, pero todo eso se tiene que hacer de manera previa, ¿no? Entonces, son cosas que, pues, debemos de saber, ¿no? Sobre todo las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Luego, miren, dentro de SAGARPA está este servicio, lo comentaba hace rato, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. En el nombre te da a lo que se dedica Senacica. Senacica está en los puertos y en los aeropuertos. Aquí en el puerto de Veracruz tienen una oficina, y ahí están haciendo ellos las pruebas, ¿sí? Porque no nada más son permisos, digamos, que se otorgan de manera documental o vía remota. Imaginen ustedes que llegue un barco cargado de grano, aquí un barco granelero, ¿sí? Entonces, Senacica tiene inspectores que tienen que ir al barco, tienen que entrar a las bodegas del barco, tienen que tomar muestras de los productos, les hacen pruebas rápidas, ¿sí? Hacen una inspección visual, es decir,
para otorgarles los certificados correspondientes y se pueda bajar la mercancía del barco, los inspectores especializados, normalmente son veterinarios o gente que está vinculada al sector agropecuario, ¿sí? En el caso de productos animales y vegetales, o ingenieros agrónomos, etcétera, ¿sí? Es gente especializada, es como una especie de, a ver si me la compran así, es como un verificador de los que trabajan en la aduana, que hacen el reconocimiento aduanero, nada más que ellos lo hacen un reconocimiento, pero desde su limitante o desde su ámbito de importancia, ¿no? A ellos no les importan los impuestos, que si pagaste, que si no vas a pagar, que si no les interesa más que tienen que cumplir con ciertos requisitos especializados. Yo hace un par de años fui aquí a Senacica con unos alumnos y nos metieron en una cámara fría porque hay productos que se tienen que inspeccionar también incluso ahí mismo en sus instalaciones. Y en ese momento había un embarque de avellanas para la empresa que se dedica a hacer esta jalea de avellana que es bastante famosa. ¿Cómo se llama? Ay, se usa para los pasteles. ¿Quién me ayuda? Nutella. No digo, Nutella, ¿no? Estaban haciendo inspecciones a avellanas de un embarque que venía, ¿sí? Me parece que de África, si no estoy mal. Muy bien, bueno, eso hace Senacica, ¿no? Pero fíjense, ¿hacia qué se orienta? Bueno, miren, aquí están los productos, vean, son productos del campo, ¿no? Prácticamente productos del campo, ¿sí? Por aquí. Profe, ¿y dónde es Senacica? Senacica está dentro del recinto fiscal, entrando prácticamente al recinto fiscal, como unos 800 metros ya sobre camino, digamos, principal, a la derecha, ahí están las oficinas. Ahí nosotros, por ejemplo, yo he tenido, bueno, no, yo no, la licenciatura en agronegocios internacionales, hemos tenido estudiantes que han hecho su servicio social ahí en Senacica, aquí en el puerto de Veracruz. Yo, por ejemplo, como les digo que yo mucho tiempo estuve trabajando en el aeropuerto, ¿sí? Ahí en el aeropuerto había una oficina de Senacica y había inspectores de Senacica ahí que trabajaban en coordinación con nosotros, que éramos los inspectores de la aduana, ¿no? Incluso, fíjense, les comento algo, ellos tienen unos perros, así como en la aduana tenemos como si yo siguiera en la aduana, bueno, yo estuve en la aduana muchos años, en la aduana existen perros que están entrenados para detectar armas, drogas y dinero, ¿sí? Los perros de Senacica están entrenados para detectar alimentos, no en mal estado, alimentos en general, porque hay algunos alimentos que si no son detectados en sus cruces, por ejemplo, son productos que no se pueden introducir, ¿no? Se tienen que destruir. Por ejemplo, yo recuerdo ahí en el aeropuerto era común que la gente llegaba con sus manzanas, con sus plátanos. Normalmente los vuelos que nosotros recibíamos solamente eran de Estados Unidos. Entonces, eh, cuando llegaban y les preguntaban si traían algún producto de origen vegetal, decían que no, pero luego en la máquina de rayos aparecía algo ahí, le avisábamos al de Senacica y el de Senacica llegaba y ya lo entrevistaba y le quitaba, ¿no? La manzana, el plátano y lo destruía. Había gente que no quería darlo, o sea, había gente que no quería entregarlo. Decían que no, que que nos lo íbamos a comer, ¿no? Que era para nosotros, ¿no? Y mucha gente incluso me tocó ver cómo lo tiraba al piso y lo aplastaba, ¿no? Así, para que, o sea, lo destruía, digamos, ¿no? Sobre todo los plátanos, ¿no? Porque no creían que cómo era posible que no lo dejaran pasar un triste plátano o una manzana, ¿no? Pero así las cosas ahí con ellos, ¿no? Entonces, Senacica está en todos los cruces internacionales, puertos y aeropuertos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a irnos rápido aquí a la siguiente, tenemos 8 minutitos. Semarnat. Semarnat es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Y Semarnat está orientada hacia el control de la vida silvestre, ¿no? La vida silvestre está regulada, fíjense, recuerden que todo esto está vinculado con el comercio internacional, con la legislación internacional, ¿no? Hay una convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora, se conoce como CITES, entonces hay un certificado CITES que se otorga a este tipo de productos. Por ejemplo, yo recuerdo en un momento que me tocó ver algunos productos que eran fabricados con piel de cocodrilo. De hecho, aquí cerca de Veracruz, hacia la Antigua, no sé si han visto que hay una granja de cocodrilos.
Entonces, algunos de esos animales requieren de este tipo de certificados para poder hacer las operaciones de los subproductos. Recuerden que de cocodrilo, bueno, como de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero se fabrican zapatos, se fabrican bolsos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y algún tipo de productos de este tipo de artículos, también recuerden que los animales se consideran también como mercancías, ¿no? Entonces, algunas requieren o están prohibidas o requieren de ciertos permisos o de ciertos controles. También la parte de las especies de flora y fauna, no nada más los animales. Entonces, Semarnat está orientada a eso y miren, puede otorgar, como les digo, este certificado CITES o algún tipo de certificado específico para realizar el despacho aduanero de ciertas mercancías que están relacionadas con los que están relacionadas con esta secretaría. Recuerden, por ejemplo, no sé, las tortugas o los huevos de tortuga que están prohibidos, de las especies endémicas de las que ya hemos platicado que tenemos en México, sobre todo en el Golfo de California, la vaquita marina y la totoaba, son especies que no existen en ninguna otra parte del mundo, sin embargo, tienen un gran mercado, ¿sí? Y incluso son especies o especies marinas que ya están prohibidas, ¿no? Porque prácticamente están a un paso de extinción, ¿no? Entonces, esto tiene sentido o hace sentido porque recuerden que la idea es proteger, ¿no? Proteger también el control y el equilibrio ecológico, ¿no? Psicoplafest es una comisión intersecretarial para el control del proceso y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. Como yo les decía, son productos que necesitamos, es decir, no podemos decir que los plaguicidas o los fertilizantes o las sustancias tóxicas en sí propiamente dichas sean malas. No, no, no. Recuerden que se utilizan para fines positivos. Por ejemplo, los fertilizantes, ustedes saben, se utilizan para darle a la tierra, sobre todo, ¿verdad? La tierra de cultivo, reponerle, ¿no? Todas estas cosas que va perdiendo para que se vuelvan productivas, eficientes. Entonces, Psicoplafest lo que hace es que lleva un control, ¿verdad? Y imaginen ustedes, no sé, quiero pensar en algo, ¿no? Algún producto que a lo mejor requiere de cierta dosis de algún producto químico que sea nocivo para la salud, incluso que sea un veneno, ¿no? Si no hay un control eh, para importar ese tipo de artículos, imagínense, no se lo van a dar a cualquiera, ¿no? Que cualquiera pudiera importar algún producto que se pueda convertirse en un veneno, pero a lo mejor en un proceso químico industrial se requiere una empresa, requiere importar de esos artículos, de esos productos para hacer sus mezclas. Entonces, bueno, Psicoplafest se encarga de todo esto y va llevando un control y obviamente las empresas que requieren de este tipo de autorizaciones tienen que cumplir con una serie también de requisitos muy importantes, ¿no? Y básicamente, pues orientado a plaguicidas. Los plaguicidas son insecticidas contra plagas, ¿no? Contra plagas, fertilizantes, nutrientes vegetales, insumos de esos, como ya les decía, tienen que ver con la producción agrícola, básicamente, ¿no? Y pues también te da una autorización. Bueno, Sedena, pues es la Secretaría de la Defensa Nacional. Recuerden que ella se encarga de controlar todo lo que tiene que ver prácticamente con pólvoras, explosivos, artificios, sustancias químicas relacionadas con los explosivos y por supuesto las armas de fuego y sus municiones, ¿sí? Por ahí les he comentado que allá en Chihuahua a mí me tocaba, de repente llegaban pasajeros con sus armas porque iban a ranchos especializados que existen en Chihuahua, ranchos cinegéticos, esa es la palabra, ranchos donde criaban pavos y unos venados que eran para cacería. Entonces la gente paga, fíjense, la gente paga por ir a esos ranchos a ir de cacería. Son lugares que son controlados, es decir, los animales se crían para eso, para ser cazados. Y hay gente que viene del extranjero nada más a ir a esos lugares. Pero claro, trae sus armas, trae sus municiones, tiene que declararlas ante Sedena antes, ¿sí? O sea, se avisa antes en qué vuelo van a llegar, quiénes son, qué tipo de armas. Cuando llegan, se le hace una inspección a las armas, se le hace una inspección a las municiones y cuando se van, tienen que declarar también en qué momento se van y se le hace una inspección a las armas y se le hace una inspección a las municiones si es que llevan municiones de regreso, ¿no? O sea, todo está totalmente controlado, ¿no? Ahí trabajábamos en coordinación con gente de Sedena, ¿verdad? Cuando teníamos este tipo de situaciones, los de Sedena ya sabían, porque ellos son los que otorgan el permiso, llegaban los militares al momento del vuelo, recibíamos a las personas, revisábamos la documentación y como ya tenían los permisos,
pues se les dejaba introducir las armas. Recuerden, las armas no son productos prohibidos, simplemente están regulados, ¿no? Secretaría de Energía, pues tiene que ver con todo esto también de productos que están vinculados como el gas, como la electricidad, el gas licuado, etcétera, ¿no? O sea, piensen que por ahí pues van los permisos que otorga Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de Bellas Artes y el INA, pues también, ¿no? Con productos, o más bien que no son productos, sino son básicamente efectos o mercancías relacionadas o vinculadas sobre todo con eh, 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 la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Recuerden que esto se puede importar, exportar con permisos especializados si es que la autoridad competente nos los otorga, ¿no? Monumentos artísticos, monumentos arqueológicos, pinturas, dibujos, etcétera, grabados, antigüedades, etcétera. Bueno, y finalmente tenemos la el organismo de AMECAFE, que como les decía, pues tiene, de verdad, es un agente técnico de SADER, de Secretaría de Agricultura, que se encarga de controlar esta parte de lo que tiene que ver con café. Bien, nos vamos ahorita y regresamos, nos reconectamos, por favor, estamos a segundos de perder esta conexión y ya saben, terminando nos volvemos a conectar, ¿va? Bueno.